Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a ver cómo varían, eh, esas variables que estuvimos viendo recién de presión, volumen y temperatura en un gas, ¿sí? Para ello vamos a vamos a volver a la ecuación de estado que habíamos obtenido hace un rato, en donde teníamos la presión, ¿sí?, el volumen y la temperatura relacionadas, en donde presión por volumen sobre temperatura nos daba una constante, ¿sí? Y esa era la ecuación de estado. Entonces, ahora a partir de estas tres, presión, volumen y temperatura, vamos a ver cómo varían ellas cuando una de las tres se mantiene constante. Por ejemplo, existe una ley de los gases que es la ley de Boyle-Mariotte, y esa ley enuncia que cuando mantenemos constante la temperatura, la presión y el volumen tienen una relación inversa, o sea que aumenta la presión y disminuye el volumen, ¿sí? O disminuye la presión y aumenta el volumen. Esa es la relación inversa que llegó a demostrar Boyle-Mariotte a través de su ley, manteniendo la temperatura constante. Entonces, partiendo de esta ecuación de estado, cuando tenemos en un ejemplo la temperatura constante, nosotros la vamos a dejar de lado, por eso acá la vamos a tachar, y nos vamos a quedar con esta relación, este producto entre presión y volumen, y de ahí se va a obtener la siguiente fórmula, que la presión 1 por el volumen 1, ¿sí?, la presión y el volumen que teníamos en una determinada situación, va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Sí? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Acá, si ustedes pueden observar, lo único que le sacamos fue la temperatura que estaría acá abajo, ¿sí? Porque dijimos que como se mantiene constante, nos quedamos con el producto entre presión y volumen. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Un gas ocupa un volumen de 11,2 litros a 0,86 atmósferas. ¿Sí? Un volumen igual a 11,2 litros a 0,86 atmósferas. 0,86 atmósferas es la presión. Entonces tenemos una presión que es de 0,86 atmósferas ATM. Bien. Si se mantiene constante la temperatura, nos dice, ¿sí?, está constante la temperatura, ¿cuál será la presión cuando el volumen es de 15 litros? O sea, vamos a obtener ahora otro volumen, que no va a ser de 11,2, sino va a ser de 15 litros, y nosotros queremos saber cuál va a ser la presión, por lo tanto, esa va a ser nuestra incógnita, cuál va a ser la presión cuando el volumen esté a 15 litros. Llamémosle a estos dos primeros volumen 1 y presión 1, y a estos dos, los segundos, volumen 2 y presión 2. ¿Sí? Entonces, partiendo de esta fórmula, nuestra incógnita acá es, como les dije, la presión 2, o sea, esta. La presión 2 es la incógnita, va a ser lo que nosotros tenemos que despejar. Por lo tanto, para despejarla, tenemos que pasar al otro miembro el volumen 2 que está multiplicando, lo vamos a llevar acá abajo dividiendo. ¿Sí? Nos va a quedar, esta expresión nos va a quedar de la siguiente manera. Presión 1 por volumen 1 sobre este volumen 2 que pasó dividiendo acá abajo. Volumen 2, esto va a ser igual a presión 2. ¿Sí? Este es el despeje de la presión 2 que deriva de la fórmula inicial. Bueno, ahora simplemente tenemos que reemplazar. La presión 1 dijimos que era 0,86 atmósferas por el volumen 1 que dijimos que era 11,2 litros, dividido el volumen 2, que son los 15 litros.
esto va a ser igual a la presión 2, que nos da, si no me equivoco, y por las dudas háganlo, pero 0,64, 0,64, un segundito. Vamos a poner el número solamente y ahora vemos la unidad. 0,64, que vamos a ver. Miren, fíjense que los litros se simplifican acá. Litro se simplifica con litro. Por lo tanto me queda atmósferas. Entonces es el resultado en atmósferas. 0,64 atmósferas va a ser esta presión 2 que obtuvimos acá. Vamos a borrar. Vamos a borrar acá la incógnita, que ya no es más incógnita. Bien. Y ahora esa presión 2, llegamos a obtener el resultado de 0,64 atm, atmósferas. Bien. Bueno, esa es la manera de resolver. Puede que cuando la temperatura se mantenga constante, tengamos cualquiera de estas cuatro como incógnitas, ¿sí? Podemos tener como incógnita la presión que había al inicio, si conocemos el volumen que teníamos al inicio y después conocemos la presión y el volumen a la cual llegamos al final, entonces nuestra incógnita va a ser esta. Nuestra incógnita puede ser el volumen 1 o también el volumen 2. Pero recuerden que en este caso, lo que mantenemos constante es la temperatura. Por lo tanto, de la ecuación de estado nos va a derivar esta fórmula.